se caiga de la unidad popular. O sea, de los textos que están indicados ahí, ¿sí? Esos serían para la semana que viene. Un ratito. Yo mientras tanto voy armando una cosita acá. ¿Pudieron leer el texto para hoy? Primero. ¿Sí? ¿Cómo les resultó? Ah, esto. Buenas. Era un texto muy difícil, creo. ¿No? ¿De la general? Bien. Hoy es fecha. Ahí va. Bien. Y lo otro que yo iba a hacer, mientras esto se prende. Habían, excepto en la general, ¿tenían idea de Guatemala y de su historia? ¿Referencias culturales? ¿Literarias? ¿Cinematográficas? De Guatemala. Guatemala para mí es el caso más interesante por el trato a ¿Lo tienen ubicado geográficamente dónde queda? Sí, linda con. Costa Rica, por Guatemala, con Está, digamos, en la zona de lo que se conoce como Centroamérica. Está particularmente cerca de Cuba. ¿Sí? Pensemos que estamos un poco yendo como al revés, cronológicamente hablando. ¿No? Linda al norte con ¿quién? Con un muy particular departamento de México. Exactamente. Donde también organizaciones de tipo antiimperialista se van a dar. porque estaban permitidos los partidos comunistas, o sea, no había problema. Si bien Arbenz era militar, era un funcionario, entonces a él se lo indica como comunista y como el régimen aliado a Rusia, es cuando entra que hace una reforma. Vamos un poquito más atrás. Vamos a hacer el vicio historiográfico. ¿Sí? Tengamos un poquito, porque estamos como contando el final. Comenzamos del exilio para atrás. Estamos como en el ejercicio de, vamos, de lo más cercano a lo más lejano. Para Arbenz, para que pase de Arbenz no es el primero dentro de un proceso que rompe con una fuerte tradición en la historia de Guatemala, ¿no? Que comenzaría en 1871, podríamos decir. Que se conocen como qué en la historia de Guatemala. Los regímenes liberales o, lo que me gusta a mí, las dictaduras cafetaleras. ¿Sí? Hay una relación con Cristo. 1800. Esto es súper importante. Podríamos hacer un primer corte, ¿sí? Acá, 1844. ¿Sí? Y después un último corte acá, que ahí sí entraría Arbenz recién. ¿Sí? Vamos a ordenarlo un cachitín. ¿Sí? 1951. Acá sí aparece la presidencia del coronel Jacobo Arbenz, ¿no? Después de tres postulaciones, ¿verdad? Más que las postulaciones, él era ministro de Defensa del gobierno anterior y una, que eso es lo que da la continuidad hasta cierto punto, ¿sí? Renuncia e inicia la campaña que lo va a llevar al gobierno por vía democrática en 1951, ¿sí? Pues tiene postulaciones anteriores para
Ahora, para mí lo que me parece más interesante es esto, ¿sí? Lo que se conoce como la Revolución de Octubre. No sé qué pasa en octubre en el mundo, ¿sí? Que esto genera una ruptura con este proceso de no carácter democrático, ¿sí? Entonces acá, en 1944, tenemos un primer corte dentro de la historia de Guatemala. Tenemos un proceso iniciado en 1871 de regímenes liberales, ¿sí? Con fuerte intervención norteamericana, ¿sí? Y en 1944 un primer corte que va a abrir un muy corto periodo democrático en la historia de Guatemala. Como una gran primavera que tiene Guatemala, que le dura bastante poquito, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa con la experiencia de Jacobo? Exactamente. Acá hay un corte. Y ahí es un poco lo que estaba comentando Antonella al principio, ¿sí? ¿Qué pasó? Tengo una letra horrible. Pregunta. Sí, dice ahí en algún momento algún cargo militar. Em, Acá lo que vamos a tener es mucho, un corte en este proceso que se habla del 44 al 54. Es muy poco tiempo en la historia de Guatemala. ¿Y esto volvió? ¿Hay alguna idea del estado actual de la política? Es muy poco el periodo histórico de la historia de Guatemala en el cual el pueblo guatemalteco tiene la posibilidad de elegir a sus mandatarios. Son estos 10 años de ventana que se habla acá, entre el 44 y el 54, en donde el proceso electoral y el pueblo guatemalteco puede elegir sus mandatarios. Esto es interesante tenerlo en cuenta. En las trayectorias históricas de los pueblos latinoamericanos y cómo, ¿sí? Guatemala adolece o posee un problema un tanto semejante a nuestro 20 también, bastante intervenido y con poco desarrollo de una democracia en la cual el pueblo pueda expresar su voluntad, ¿sí? Solamente 10 años. Pensemos que esto es un proceso que se da antes de la Revolución Cubana, ¿sí? Esto es como un primer aviso, podríamos ya decir. Ah, yo quiero mate. Para, para que salga el rincón. Y también podemos ver una continuidad en relación a cómo lo fuerte que son los niveles de intervención norteamericanos en el territorio de América Y la Central. crisis económica, primero que no la Unión Europea y después las intervenciones en los lugares estratégicos del gobierno. Y Exactamente. la parte militar que interviene. Para eso tiene dos puntos que estaban sucediendo, que aplica con la CIA y el otro organismo que no recuerdo cuál es. Esperen que... Había algo más que yo quería bajar de acá y no me acuerdo dónde era. Acá. Sí. Y... ¿Alguna vez leyeron el discurso de posesión de Jacobo Arbenz cuando llega al gobierno? ¿Eh? En americano en su momento se daba.
Hay un fragmento de allá. Bien. De alguna manera, en algún momento, Atilio Borón habla, el imperialismo contemporáneo no busca simplemente influir, sino controlar directamente los recursos estratégicos. ¿Cuál es el recurso estratégico que se ve afectado por este proyecto que busca de alguna manera esto? Pero ¿cuál es el recurso principal de una serie de medidas, una en particular que Jacobo... ¿Cómo? Dos recursos naturales son el café y la banana. Eso es lo que producía. Exactamente, es la reforma agraria lo que pone en entre... claro, Sí, entrega a 500.000 personas terceras de nivel. exactamente. Con eso se acaba la fosa. Podríamos decir que sí, pero en el fondo hay una, más que cavarse la fosa, podríamos decir que toca intereses y que qué es lo que buscaba o cuál es el objetivo de la reforma agraria. O el decreto 009, una cosa así creo que se llama. 609, una cosa así. Sí. Todo este proceso, podríamos llegar a decir acá, tenemos la explotación. Ahí está, la explotación agraria de café, ¿no? ¿Y qué más? Y bananas. ¿Sí? Ahora, en este proceso podríamos decir que se abre la Revolución de Octubre, lo que se busca hacer es romper con esta idea de una economía dependiente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿quién lleva adelante estos procesos de explotación? Explícitamente, Guatemala lo que tiene de interesante a nivel de sistema de explotación o de intervención norteamericana es que es el desembarco directo de empresas. Estados Unidos interviene directamente con subsidiarias de sus empresas que tenían base en Estados Unidos. Los bancos también. Hay una... Acá hay un tema con el ferrocarril o los medios de producción, digamos, ¿sí? Porque también, no solamente el manejo de los puertos, para sacar obviamente la producción. Entonces, este proceso que se inicia en 1944, ¿es un proceso de carácter comunista? ¿O cuál es el objetivo principal de las medidas que se hablan en la Revolución de 1944? De hecho, la reforma agraria en ese momento era una reforma agraria netamente capitalista, de un 17% de las tierras querían bajar, creo que dicen que había tácticas rojas en Guatemala. Hay toda una serie de intereses, porque pareciera que en el fondo la Revolución de Octubre de Guatemala es más de carácter nacional capitalista que socialista internacionalista, diríamos, ¿no? ¿Cuál fue la... Entonces, Estados Unidos no solo, frente a estas medidas que con Guzmán se acentúan bastante más, con la reforma agraria y principalmente con la intención de crear una red de comunicación paralela al ferrocarril norteamericano, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias que se ponen por el lado de los intereses opuestos al proyecto de Arbenz? ¿Qué estrategias se generan? Uno es la propaganda. ¿Sí? ¿Qué más? Era la convivencia que había con todo la oligarquía guatemalteca, ¿no? Que tenemos la presencia del gran latifundio y lo que hace la reforma agraria es justamente repartir
de forma estatal, ¿no? Las tierras. A mí lo que me llamó muchísimo la atención, que no sé si está detallado en ese artículo, lo encontré en otro, son los porcentajes de la estructura agraria de Guatemala en ese momento, ¿no? Tenemos un 31% dividido en fincas, de las cuales se cultiva un 29,7%, ¿sí? Un 4,60% de cultivos de café y frutas, un 51,6% de los títulos de tierra eran bosques, montañas y tierras de descanso. Y de las fincas tenemos nacionales 228.454 hectáreas, municipales 505 mil hectáreas y 294.544 comunidades. Tenemos una tenencia de la tierra también comunitaria. Pero hay mucha tenencia de tierra en manos. ¿Por qué esta tenencia de la tierra, de la estructura oligárquica heredada de este periodo, ¿no? De las dictaduras? ¿Qué tipo de mano de obra o de mercado de mano de obra generaba en Guatemala? ¿Un tipo de qué tipo? Diría. ¿Una mano de obra de qué tipo? Era de alguna manera por obligación, por deudas. ¿Se acuerdan? Tiene un sistema medio parecido como la mitad de la época colonial, ¿no? Se puede asociar con lo que hizo el Chaco, la forestal, mismo. O sea, de acá tenemos un 94% de la tierra Era un modelo. latifundista, ¿sí? En donde no se construye un mercado un mercado de mano de obra ni en el campo ni en la ciudad, constituido por relaciones capitalistas, ¿sí? Netamente hablando. Hay casi una idea de un conchabado del siglo XIX en el 1900, ¿no? Por no irnos tan atrás, irnos a la mitad. Y lo que vemos que las reformas agrarias no tocan las tierras productivas, o sea, las tierras que se están utilizando en la producción, sino todas aquellas que se encontraban en manos ociosas o sin ningún fin productivo. ¿Sí? Esas famosas tierras baldías, que se habla muchas veces en el siglo XIX. ¿Sí? Y estas medidas afectaron aproximadamente a 100.000 familias guatemaltecas. Esto es un periodo súper corto. La reforma agraria se lleva adelante en 2 años. No es que se toma el tiempo, lo hacemos por cuotas. ¿Sí? Entonces, definitivamente, Arbenz lo que decide es un proceso de modernización, podríamos llegar a decir, ¿no? No, justamente colectivización. No me parece que va por ahí el proyecto de Arbenz. ¿Por qué estoy haciendo esta remarca? Porque después tenemos que contrastarlo con toda una serie de estrategias propagandísticas que distan mucho de la realidad de las medidas y de los sujetos que fueron afectados por las mismas. O sea, aquellos que estaban trabajando en la tierra no fueron afectados por la reforma agraria ni sus tierras fueron sacadas por el Estado. Se apuntó a tierras que no estaban teniendo una finalidad productiva, ¿no? Se buscó romper el monopolio del transporte, el ferrocarril que estaba en manos norteamericanas, y crear una estructura de comunicación y de circulación, tanto de gente como de mercaderías, a manos del Estado. ¿Sí? ¿Qué más? Se afectaron medios de producción. ¿Sí? En 2 años se llevan, de enero de 1953 a junio de 1954. Es increíble lo que hace Arbenz, de alguna manera, en la cantidad de tiempo que tiene. Después también busca sacar de la dependencia eléctrica a Guatemala con el desarrollo de la industria, perdón, que lo quiero decir mal, que me pareció súper interesante y la primera empresa hidroeléctrica nacional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Guatemala tenía electricidad a base de construcción de uso de las plantas eléctricas a base de consumo de petróleo, algún tipo de, puede ser carbón, o algún tipo de cosa. Y así se genera, la de acá del 9 de julio es de esa característica. Sí, y así tenían electricidad. Pero eso también era increíblemente oneroso.
Entonces, decide otra medida ligada con los medios de producción básicos que apuntan todas estas estrategias, transporte, producción de energía, reparto de la tierra, a la construcción o a por eso les preguntaba, em, ¿qué tiene, qué tiene de comunista esto y cuánto sí apunta a romper algo que viene de una herencia, que es el desarrollo de un mercado nacional y una ruptura con las relaciones de dependencia, diríamos, ¿no? Son todas medidas que lo que buscan es romper con esta idea de una sujeción económica y productiva de Estados Unidos respecto de Guatemala. Esto podría ser es un proceso de modernización de la economía guatemalteca, no de colectivización forzosa. ¿Sí? Dista mucho de las medidas que se hicieron en la Revolución Soviética, ¿sí? Bastante, diríamos, ¿no? Pero, ustedes dijeron, ¿cuáles son las acusaciones principales que se le dan a Arbenz? ¿Sí? Las acusaciones. Sí. Borracho. Se habla de un problema de. Tenía un tema con el alcohol, pero que lo exacerbaba. Y lo más de la vida, pero es muy cruel el proceso, ¿no? Cuando él llega, cuando quiere pasar a México, lo primero que hace es continuar más adelante. La estructura. Hola, ¿cómo estás? Hay dos momentos en la campaña, podríamos decir, en contra de Arbenz, ¿no? Primero tenemos algo que hace título. Claramente hay un interés y payo interno que favorece la intervención y el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz. No se cae solo. Hay claramente una serie de intereses que provienen de esta estructura del periodo de reformas liberales o dictaduras cafetaleras, ¿sí? Que no están muy de acuerdo con este tipo de transformación, ¿sí? Ahora, podríamos decir que esta propaganda, que en los términos imperialistas vendría a ser la batalla cultural, si lo traducimos a lo que veníamos hablando, esto vendría a ser la batalla cultural. Esto vendría a ser la batalla económica, los elementos estratégicos, los glaciares, la tierra. No dejo de encontrar demasiadas similitudes. Hay un hilo conductor en nuestra historia como continente, ¿sí? El programa está pensado en esos términos, buen día, pero claramente no dejo de revisar estos casos y pensar en nuestra actualidad, ¿no? Pensemos que hace 2 o 3 días Cuba vuelve a tener electricidad, porque llegó el barco que venía de Rusia con petróleo, ¿sí? Tuvo 3 meses sin electricidad Cuba. Entonces vemos que hay estrategias de sofocamiento, de intervención económicas, pero que no solamente alcanzan con esto, ¿sí? E incluso la Venezuela de enero también necesariamente es un ejemplo de este tipo de antecedentes históricos que son abundantes y que representan estrategias bastante similares. Vemos que hay una receta para desestabilizar revoltosos, diría alguien muy querido. Hagan lío, gente que hace lío, ¿sí? Pero la estrategia y la batalla cultural se da, podríamos decir, en dos etapas en la figura de Arbenz, si hacemos foco en Jacobo, ¿no? Militar, de formación, ¿sí? Reconocido por sus pares como un hombre de fuerte compromiso social, ¿sí? Que cuando se diagramaron las estrategias para la reforma agraria, no solamente utilizó un conocimiento libresco, o se juntó con elementos también del Partido Comunista, ¿sí? Como que eran los más, sino que se dedicó a tener un saber práctico, a acercarse a la realidad del campo, a la hora de diagramar esta reforma agraria, ¿sí? Entonces, esta figura tiene como, en la batalla cultural, dos momentos, con un clic acá, que después les quiero mostrar una fotografía, muy importante, para mí.
Una cosa es el momento previo y otra cosa es el momento posterior. ¿Dónde creen que ustedes se ve más dañada la figura sistemáticamente más dañada la figura de Jacobo Arbenz? Posteriormente. ¿Sí? Y un durante. Un durante se sirve de los intereses internos, ¿sí? Para generar una retirada del gobierno bastante conflictiva. ¿Hubo tiros cuando cayó Jacobo Arbenz? Es lo que digo. ¿Algún tipo de resistencia bélica? No, dicen que él deja el poder para evitar la matanza. Bueno, empieza la infiltración con las revoluciones internas que le, que le- que prepara, porque hay un desarrollo eh, entre medio de la división, cuando emite Arbenz, es propagandístico, inventan revoluciones, inventan que fuerzas comunistas van a atacar, inventan bombas que van a tener un ¿No? atentado ¿Qué más? donde van a armar una bomba con materiales rusos para que la gente piense que va a haber una invasión ¿Qué más? comunista. Eso es la previa. También la propaganda por el miedo y todo esto no era solo para Guatemala, sino también dentro de Estados Unidos. No. Porque también necesitaban, ahora me sale la palabra, pero que el público estadounidense les dé pero que digamos a la intervención. Bien, podríamos decir, todo discurso de propaganda política, todo discurso, vamos por parte, dijo Jack. Y salió impune bastante tiempo. Pero todo discurso propagandístico, o todo, ya sea, saben que la propaganda muchas veces tiene esta instancia de real y de mentira, ¿no? Entonces, si tiene esta instancia, podríamos decir que es un discurso ficcional. Tiene que ser verosímil, pero no tiene que ser real. La propaganda política tiene eso, es verosímil, casi literatura, diríamos. Entonces, llegan a escuchar, no puedo creer que quede grabado. Pero es creíble para el momento. Tiene que ser, para que sea efectiva la propaganda política o para que este discurso, tiene que ser verosímil. Entonces tiene que tomar elementos, porque tiene que convencer a los propios y a los ajenos. Es un discurso que tiene que tanto convencer, tiene que generar esa capacidad de convencimiento a los norteamericanos, al público norteamericano, ¿sí? Y también al público guatemalteco. Incluso después cuando renuncia, se utiliza también su renuncia para decir que no era lo suficientemente nacionalista. Claro, que no lo niegan. Ni hablar cuando se quiere ir a Hay causa inductores propios. Dicen que es cobarde, que no enfrentó. Ahí está. Él dimite. Él dimite. No hay violencia. No hay violencia. No hay contrarrevolución sería específicamente. Sería una contrarrevolución. Ahí soy media cuidadoso con los términos. No, él dimite. Trato de dejar libertad para un lado, revolución para el otro. Usted está en una malversación de términos últimamente. Lo que no quiere es una confrontación entre el pueblo. Él no quiere eso, ¿no? Pero también hay que pensar si realmente hay apoyo. Hay apoyo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto termina generando un cerco también en torno a la figura de él. ¿Sí? Había posibilidad, o sea, ustedes me están planteando que Jacobo tomó la decisión de no armar al pueblo, podríamos llegar a decir. El Partido Comunista le aconsejaba que sí. Ahora, tenía la capacidad real, Jacobo Arbenz, dentro del poder que lo rodeaba, de decir, bueno, ahora no me sale el polvorín, es muy viejo ese término, bueno, el lugar donde, armería, necesito transportar esas armas y organizar una milicia o parte del ejército la apoyaba o... Y era las propagandas que iban a recibir el container con armas, que iba a robar Rusia y todo mentira, todo El container con armas, famoso container con armas, que viene de Rusia, es también fruto de un bloqueo que existía en el sentido de la posibilidad de comprar armas por parte de Estados Unidos. Así que si esas armas efectivamente llegaron, o no, vamos a ponerlo en duda,
uno se pone paranoico con estas cosas, también son fruto de un intervencionismo y muy propio de la zona fíjense que es impresionante cómo esta idea de la política del bloqueo no es nueva, estamos en un periodo previo a Cuba. Esta idea de que Guatemala es una suerte de ejercicio de laboratorio y experimentación para una política que después se va a llevar en Cuba y que también se va a expandir a otros lugares, ¿sí? Es muy interesante para mí. Porque no estamos viendo, no es una sola vez, un caso. No, es una cadena de procesos que tienen un comportamiento cuasi patológico de repetición de intervención. Vamos a pasar por el caso de Costa Rica, de República Dominicana, y vamos a tocar también Chile dentro de una semana, ¿sí? Vamos a trabajar con 2 casos. Y vamos a encontrar, me parece interesante pensarlo ya que nos vamos a ver dentro de un tiempo largo, establecer puntos de conexión y de diferencia, ¿sí? Entre el comportamiento de las burguesías cipayas y estos procesos de intervención norteamericana. ¿Cuál es su metodología? ¿Cómo juega la CIA? Y hay que decirlo, que ese es el elemento exterior que produce, buen día, las intervenciones. Es la agencia internacional, no lo termines, please, please. Tenía que anotar eso. Es la agencia internacional, ¿sí? La que ordena recursos, agentes, y el Departamento de Estado emite las políticas, pero la CIA las ejecuta, ¿sí? Piensa en que hace 2 semanas, en la frontera de México, fallecieron 2 agentes de la CIA. La presidenta mexicana está preguntando qué hacían estos agentes en territorio mexicano. No fueron reportadas la presencia de estas personas. También se toman vacaciones. Me parece que no estaban de vacaciones. No sé si. No era el resort Costa, que yo también quisiera ir, a la costa mexicana, que es hermoso, es re lindo, pero no lo encontraron tomando sol en la reposera, nos encontraron una cosa un poquitito más turbia, dirían, comprometedora, a lo cual la presidenta pide explicaciones de qué hacen estos 2 agentes pertenecientes a esta esencia en territorio mexicano, si se han firmado acuerdos bilaterales de, frente a la problemática del narcotráfico, generar actividades conjuntas, lo que se llama, para la no violación de los territorios soberanos. Dícese que también hubo problemas con la recaudación, con la posibilidad de mandar barcos de ayuda comunitaria a Cuba hace 3, 4 semanas atrás. Entonces vemos que la instancia del bloqueo y la intervención es pretérita y es presente. Y que esta agencia sigue operando. Con intereses bien claros: desestabilización, intervención, alianzas, suministra elementos, información, hombres. ¿Sí? Hay muchas películas que hablan sobre esto. Ahora, el miedo, las amenazas, el atentado, la presencia rusa, llevan a el renunciamiento, podríamos decir, no violento de Arbenz, ¿sí? En 1954. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí claramente podemos decir 2 agentes, un interno y un externo, una burguesía que no está feliz con estas intervenciones, porque rompe estas alianzas que tienen una antigüedad bastante considerable, de una estructura productiva que no busca el desarrollo de un mercado interno, de un carácter nacional, de una ruptura de dependencia económica y política. Pensemos que esto es una corta primaria democrática en la historia de Guatemala, ¿sí? Segundo, Arbenz se va. Una salida no violenta, ¿sí? Y ahora viene lo que a mí me resultó como increíblemente fuerte, que es la propaganda post, que es mucho más virulenta para mí. ¿Por qué el ensañamiento? Porque no hay otra manera de decirlo, disculpen, ¿no? Ese ensañamiento con la figura de Arbenz de una manera impresionante. Algunos hablaron del primer lugar de, a ver si puedo. ¿Sabes que Uruguay me llama la atención que lo termina recibiendo, pero el servicio secreto uruguayo valoró muchísimo la información de redes? En Google no, pero el problema es que no tengo el control remoto y quería. Podés compartir tu pestaña de
lo que estás viendo en el Sí, pero lo tiene la profesora del aula 15. 16, digo, la chica de Taca. Chica de Taca. Sí, sí, sí. ¿Alguien va? Y se lo garronea. Así veo. Comparte- vamos a instaurar relaciones solidarias. Sí, porque lo estaba acá en el pizarrón. Quiero que vean esta imagen. Y entre que viene esto, porque el tema es que si fuera techo lo toque y ya está, pero no. No estamos en ese grado de tecnología. Es mucho, ¿no? Es mucho. Para la educación es mucho. Siempre es mucho para la educación. Post. Nombres que le... Vieron que hay todo un ataque sobre el nombre propio. Ok. Sobre el nombre propio de Arbenz. Que eso es algo muy fuerte para mí. Y ahora... Dile de la familia. ¿El HDMI será? ¿No? Me olvidé con él. ¿Recuerdan algunos nombres? Ahí va. Miren esto. Es impresionante. ¿Saben cómo le decían uno de los nombres tanto? Ese es el positivo. Podemos poner positivo, positivo, soldado del pueblo. A mí los ataques al nombre propio son... ¿Y el negativo? ¿Saben cómo le decían? Carne cruda. Con todo el aspecto antropológico, cromático, deshumanizante. Carne cruda. Ese es el... Yo cuando lo leí no lo podía creer. Digo, somos creativos para el ofender al otro y denigrarlo de una manera. Podríamos poner nuestra creatividad y la ponemos en otras cosas, claramente. Pero esto, ¿saben qué es? ¿Saben quién es? Es Arbenz. Cuando lo hacen desnudo, no puede pasar. Esto está Arbenz saliendo en su exilio, está iniciando su exilio, ¿sí? Esto está hecho con público, esto está hecho con cámaras, esto es una estrategia mediática analógica, o sea, no inventamos nada. Yo siempre digo lo mismo, todo el mundo muy, muy horrorizado con la mass media, pero si esto no es una estrategia mediática, no sé qué es. Un hombre obligado frente a cámaras y a gente que lo abuchaba a desnudarse, porque se lo acusaba de que llevaba joyas en ropa interior, el expresidente elegido por el pueblo guatemalteco. ¿Sí? Tiene este registro fotográfico. No hay deshumanización. Esto no sé si a mí me hace acordar mucho del 76. 76. A las prácticas deshumanizantes, al ataque severo. Una de las primeras estrategias en los procesos de tortura es desnudar a los prisioneros. ¿Sí? A los desaparecidos. Digo, no dejo de pensar que esto es una máquina que atraviesa toda nuestra historia y que fue, en este caso, con un presidente, pero que llegó a los extremos en los 70 al pueblo llano, diríamos. ¿Sí? Pero esta idea de el nombre, carne cruda, el insulto, el abucheo, la idea de la exposición pública, quitar, o sea, la idea de la desnudez es una táctica de denigración, de deshumanización, de humillación, que se remonta también a la época colonial, ¿sí? Y el siglo del escarnio público. El escarnio público, exactamente. Pero la idea de América desnuda es una de las primeras representaciones de América, o los descubrimientos de América. Yo no dejaba de pensar en eso. Es una mujer que está en una taína, descansando sobre las costas, ¿no? Llegan los barquitos, y ella está desnuda y es como que se está despertando de un sueño. Y una de las primeras representaciones litográficas de América es una mujer desnuda que, que despierta de un sueño. Entonces no hay una instancia de la desnudez, de esta idea digamos, de sacar los signos de la civilización hasta cierto punto, que es la vestimenta, ¿no? De la cultura,
Y no dejaba de pensar tampoco en la figura de Calibán, que habíamos estado hablando en la clase anterior, ¿no? ¿Este no es el Calibán de Retamal? No en el sentido de la apropiación y resignificación positiva que hace Retamar. Acá está puesto desde el otro lado, ¿no? Puede ser que yo la esté flasheando, pero me resultó muy fuerte esta imagen respecto de un mandatario. Y también me hizo acordar también toda otra serie de gestos políticos, ¿no? Ciertas manos en piernas, en determinados presidentes norteamericanos, una foto muy querida. Salvando la distancia, me hace acordar cuando Hugo salió posado y pijama, Gracias. que es la Exacto. misma. En pijama, sí. Hay un tema de poner la cámara y la vejación visual, podríamos hablar, de determinadas figuras políticas como mensajes de propaganda. Esto, la batalla cultural, es esto y mucho más. Y aparte es intimidación para futuros personas que apoyen las ideas de Arbenz. Que distan, Lo que va a pasar. y que distan mucho de lo que, no sé si creo que no lo hablamos en la anterior clase de Cuba, pero vieron que la Revolución Cubana tiene también como hay un momento en que se declara socialista, que es un añito y pico después, una cosita así, que en algún momento lo que busca hacer es un poco parecida a este plan, un ejercicio de revolución liberal burguesa, capitalista, un proceso de acelerar, digamos, más pensado en las reformas de Arbenz, ¿no? Pero en un momento la conducción dice, no, acá vamos por otro camino, nos declaramos socialistas y vamos por otro tipo de estrategias. Y los 60 va a ser un poco el debate en Cuba, ¿sí? De qué manera activar económicamente a la isla en un contexto muy fuerte de Guerra Fría, que ese es el gran contexto también de esto. Este intervencionismo, esta virulencia, también tiene que ser siempre leído, ¿sí?, en la lógica de la Guerra Fría, en donde la estructura de propaganda que se creó en la Segunda, y en eso los nazis fueron unos muy... no quiero... Visionarios. No quería usar esa palabra justamente. Alumnos muy dedicados en el perfeccionamiento de las técnicas de propaganda, vamos a decir así. Sí. Fue como el laboratorio de experimentación de toda una lógica propagandística que se va a dar en el contexto de la Guerra Fría. ¿Sí? Tenemos el ejemplo de Guatemala, después lo vamos a tener con Cuba. ¿Sí? Segundo, carne cruda versus el soldado del pueblo. ¿Qué le pasa a Arbenz después? El exilio. Eso algo en el texto estaba. Empiezan a empezar por todos lados. El primero que no era lo suficientemente guatemalteco por irse a Suiza y pedir la nacionalidad. Después, cuando se separa de la mujer, se utiliza mediáticamente. Se suicida la hija, el padre la suicida. Cualquier cosa que pasara en su vida personal la utilizaban para deslegitimar. Hay un hostigamiento total y absoluto en la figura de él. Por todo es un escarmiento. Esto te cuelgo en la plaza, pero discursivo. Perdón, ¿no? Esta idea de quemar, colgar en la plaza de la época colonial, pero discursivo, en el sentido de un continuo hostigamiento, una figura. Y no solamente, hay un problema con Arbenz en la cultura nacional guatemalteca. Sigue siendo hoy un líder político atravesado por estas intervenciones propagandísticas. No es un héroe nacional, eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Siendo que afectó la vida de muchísimos guatemaltecos con su reforma agraria. ¿Sí? Pero todo lo sabemos a partir de la clasificación de documentos de la CIA. El caso de Allende fue el que más necesitó esa desclasificación para salir de lo que fue durante mucho tiempo un vox pop, un rum rum, una idea. Esto es la incubación del plan Cóndor. Venidero es la incubación de eso. Pero popular pasó lo mismo, porque fue lo que decía Robert, después de la clasificación de unos archivos de la CIA, se pudo establecer de que había un submarino vigilando el golpe por si algo se destacaba de los cauces.
siguen que la desclasificación de los archivos está relacionada con el paso de una determinada cantidad de tiempo. No es algo que se pueda institucionalmente decidir, sino que por unas cuestiones de lógica de seguridad nacional, esos son los argumentos, tiene que pasar una determinada cantidad de tiempo para que esos documentos se desclasifiquen. Y obviamente que no se desclasifican en su totalidad. Y no sé si alguna vez han visto documentos de esa característica. ¿Los han visto? Están tachados. Tienen literalmente como marcas negras. O sea que también hay como una política de la paranoia del saber o el saber poder, diría Foucault, muy fuerte. Estos tachados corresponden a siglas que después se van simplificando y corresponden a los lugares donde ese nombre puede ser reemplazado. Y algunos tienen, actualmente, una firma electrónica que las IAs literalmente se llegan a leer, ¿no? A escanear, incluso escaneos y todo eso. Bien. ¿Algún otro comentario más sobre esto? Sí. Paso. Yo de pura envidia lo digo, nada más. Los dos están comiendo, los veo. De lo que yo ya había leído antes, No puede. Sí. en los textos de hoy, Mm. me preguntaba, digamos, bueno, perdí la primera parte de la clase, pero ¿de qué lado tenemos la batalla cultural, la batalla económica? ¿Por qué Guatemala, una democracia chiquitita, o sea, más allá del International Fruit y demás, por qué tanto revuelo con un presidente de un país del Caribe tan chiquitito, y no estamos hablando de, no sé, que toda esta persecución no la tuvo no la tuvo Perón en el 55, no fue tanto. ¿Cómo hizo eso? Perón te dio el reglamento del peón. Y también la estructura del latifundio en Argentina dista de ser mucho de esta estructura cuasi latifundista de varios siglos pasados, que era el orden de vida agrario guatemalteco. Había obviamente a ver, teníamos poblaciones indígenas, tenemos una fuerte población indígena nativa en Guatemala, ¿sí? Es muy importante la cultura todavía. Por eso les pregunté si sabían algo de los referentes culturales de Guatemala. ¿Ustedes saben? Miguel Ángel Asturias. ¿Con? Ricardo Arjona. Sí, 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 sí. Bueno, gracias. Alguien tenía que ser el primero. Lo dijiste bajito para colmo. Decilo con ganas, que volvió. Ricardo Arjona. Está bien, está bueno, está bueno. Pero bueno, Guatemala tiene un premio Nobel, les aviso. Tiene un hermoso premio Nobel. ¿Sí? Miguel Ángel Asturias, se llama este autor. Un premio Nobel de literatura, que tiene una novela que se llama Los hombres de maíz, ¿sí? Se la recomiendo. Y tiene algo aún mejor, que es uno de los primeros traductores, un traductor cultural, hasta cierto punto, podría decirse, del mito del Populú, que es el mito originario del pueblo guatemalteco. Él hace la traducción, la primera traducción, en el contexto de los años 20, lo hace desde Francia. Es un hombre políglota, ¿sí? Y hace la primera traducción al mundo de este mito originario de América, en donde, cual si fuera el Edén cristiano católico, se narra el origen del hombre. Y ahí aparecen los hombres de maíz. ¿Sí? Lo más interesante que tiene para mí ese mito, me encanta darlo en el colegio, porque está bueno tener varios mitos de origen, no los ya clásicos conocidos, digamos, es que en esa historia los hombres, ¿no? En los proyectos de creación del hombre, lo que entendríamos el hombre y la mujer, tiene dos intentos previos fallidos. Y me encanta esta idea de que hay que practicar y las cosas no salen bien y hay que volver a hacerlas. Hay dos intentos en los cuales ese gesto de creación falla como tal. Le pasan cosas, se destruyen. Bueno, hay diferentes instancias, se hacen de madera, se hacen de barro, se hacen de esto, hasta que se hacen de maíz. De alguna manera el hombre nace de una mazorca, lo que diríamos. Con todo el significado cultural de este alimento para América y para el mundo, ¿sí? Y para los celíacos, diría. Pero me encanta esta idea de que este mito concentra, entre otras muchas cosas, hay versiones más amigables para leer en el colegio con los chicos, ¿sí?
no les digo que vayan al de Miguel Ángel de Asturias con el colegio, pues es un tanto vanguardista, un poquitito fuerte para leer con pequeños. Pero me gusta esta idea del ensayo y el error, esta idea de que el hombre, los primeros ensayos no salen bien, hasta que nacen estos primeros hombres que empiezan a vivir en la Tierra. Obviamente todos esos ensayos previos fracasados se eliminan a través de grandes inundaciones, eso lo vemos muy recurrente en los mitos de origen, ¿sí? Así que les recomiendo ir a leer el Popol Vuh, les recomiendo acercarse a la literatura de Miguel Ángel de Asturias, ¿sí? El Popol Vuh tiene varias traducciones. Hay una que es bastante más, es interesante porque la segunda traducción, y si uno se hace un cotejo con las otras, está más que nada hecha por una persona que habla la lengua nativa. Entonces nos saltamos unas lenguas de entre medio, digamos, porque el otro es del nativo al español. Este es del nativo directamente, ¿sí? ¿Se entiende? Tiene que haber una traducción. Claro, pero el problema es que hay menos manos. Miguel Ángel de Asturias no manejaba la lengua nativa respecto de los textos originarios. Entonces tuvo que recurrir a otras intervenciones. Hay menos manos en el medio. Cambian los significados de las palabras. Un montón de cosas cambian. Es muy linda. No, hoy no llegué a traerlo, pero la próxima, si a alguien le interesa seguir por ese lado, les traigo las ediciones para que las vean. Están muy interesantes. Hay una de la Real Academia Española, ¿Mm? del Premio Nobel de Asturias, hay una de la Real Academia Española, Sí. que es excelente. Sí, es conveniente buscar una buena edición con trabajos previos, les va a ayudar muchísimo a leerlo. Y después, en todo caso, glosarlo a los demás y salvarle la lectura de los trabajos previos. Por favor, hagan eso. Entonces, profe, no tiene ¿Qué cosa? esta fijación Esta tan fijación está ligada por el contexto de la Guerra Fría, está ligada por las consecuencias de Cuba, digamos. eso posterior. Sí, pero digamos, toda la persecución que sufre a lo largo de los años, esa fijación. Digamos, yo no recuerdo que el otro presidente latinoamericano, o sea, se ponga al tanto del o quizás sí, pero no. Hay, Pero podemos contar las historias de. sí, Yo creo que es una de las tantas explicaciones que hay, siempre el profe Alejandro la dice, que es el tema de la relación íntima que tenía uno de los directivos de la Leonard Freud con el director de la CIA, eran hermanos. sí, dulce. Entonces, a mí no es un detalle, bueno, lo das a mi hermano, bueno, yo creo que la familia es una familia, por lo menos en Occidente, todos tenemos los mismos valores o parecidos. Es una forma de explicar a la sangre. Para mí va por otro lado, pero más allá de lo filial, pero Disciplinar. Para mí hay un disciplinamiento explícito de lo que te va a pasar si vos no seguís el orden jerárquico. compañero. El orden jerárquico lo tiene. Hay algo también de que es el primero, como dice, es el ejemplo. Claro. Haciendo tal encaramiento uno, ya disuadimos al resto de que lo vuelvan a hacer. Y también, En esta clase, vos querés disciplinar, no tortures a todos, tortura a uno. sí. Te digo, te agarro un profesor. ¿Cómo, Anto? O sea, para mí siempre es fuerte el ensañamiento. Quizás el ensañamiento en el caso de él es muy fuerte posteriormente y es muy mediático, pero ponele, si pensás en caso de volar, miren, es muy fuerte. También, pero no llega a la fijación de este hombre. Llega a la fijación. Yo cuando hablé de tortura, como un profesor, nosotros todos somos. Sí, pero yo Al lo, final, todos nos empezamos a mirar a ver cómo reaccionamos después. Es que es eso que decía Valen, es el primero y es el modelo que va a resultar después en el resto. a mí me da la sensación que es parte de un contexto histórico y ahora no lo pude traer, pero quería traerles el mapita, porque estamos como en esa zona, capaz que para la próxima clase lo traigo, si es que Alejandro me deja proyectar algo, para que nos demos cuenta de la cercanía que hay geográfico-política
en un momento en donde Estados Unidos está dando una batalla cultural y dice, si yo no controlo mi patio de atrás, detesto ese término, pero se manejan en esos términos, ¿cómo puedo yo dar la lucha o la batalla cultural contra mi némesis discursivo, que es la Unión Soviética? Permíteme, ¿Sí? solo ejemplo. Sí. Cuando ¿Qué hora es? Está muy bien. Estados Unidos toma la decisión Mm, de manejar Cuba, lo hace porque la independencia de Jamaica estaba del otro lado, que asume un gobierno negro. Entonces, si permitía que Cuba eh, volviera a las raíces y a independizarse, iban a tener dos gobiernos negros. ujú. Y dice, no, yo no lo puedo permitir. Por eso toma la intervención ante el pago, hace la mediación. Ah, bien, está bien. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Yo hago esto como prevención. No sé si, Ahí va. a mí me da la sensación de que esto no es prevención, sino esto es una instancia ligada a un escenario mayor, en el cual podríamos hablar y seguramente se habló en la otra clase, de los antecedentes de las diferentes políticas intervencionistas norteamericanas. Ya veníamos de la política del Big Stick, la política de la Monroe, o sea, venimos con... Sí, 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 lo que pasa es que ahí el compañero se fue a Cuba en un periodo anterior a esto, ¿sí? Pero también. Sí, sí, sí. Mm. Internacional ya tenés toda la cuestión de los movimientos populistas, que son del 30 al 40. Ujú. Entonces, a mí como que ya, bueno, me da la sensación La de cosa que, estaba revoltosa. de que Estados Unidos ya está, bueno, hay que ver hasta dónde, viste como las correas de los cosas, bueno, hasta dónde te dejo y hasta dónde no, porque también estaba bastante... Pensemos que Estados Unidos sale de la Guerra Fría, digamos, sale de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Están los proyectos de reconstitución, hay mucho capital dando vuelta, ¿sí? Y hay mucha intervención. O sea, esto no, o sea, el ensañamiento con Arbenz es fuerte. No nos quedemos como si fuera un caso excepcional. No quiero que de esta clase piensen que Arbenz es un caso excepcional. Con eso yo me quedo muy tranquila y feliz como profe de decir que uno se ve muy seducido por el elemento biográfico, ¿no? Hay una martirización, diríamos, pero no es un caso excepcional. No es. Es el ensayo. Es el primero, en todo caso, el caso cero, diríamos, de un proceso mucho más largo, pero también si nos vamos para atrás podríamos ver casos anteriores, ¿sí? Como Sandino. Sandino, Con Sandino. que eso lo tenés en el contexto de la Revolución Mexicana, en donde directamente lo fusilan. A todo, o sea, en relaciones bilaterales, bla, 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 en una partida fusilan a todo el mundo. Después lo retomará la Revolución Nicaragüense, el nombre, pero es un fenómeno del principio del siglo XX, ¿sí? Pensando en esto, en el 54. Sí. No, una pregunta. Después tiene que ver con esto, porque el ensañamiento tiene que ver también con una sofisticación de las tácticas de la CIA para la intervención, Una historia de la agencia estábamos buscando. Hay un libro sobre eso, en la General Seda, historia de la CIA, ¿era? Manual de intervención de la CIA. Sí, el manual de intervención de la CIA. ¿No es Ferrer el mismo de Coso? Al ser el primero que decimos, la experimentación y después una sofisticación y cosas más por debajo. Yo lo que digo es esto, un poco retomando lo que veníamos de la parte teórica. Nos vamos a sentir muy seducidos por el elemento biográfico. ¿Sí? Nos vamos a sentir muy seducidos por el elemento biográfico. Pero no hagamos de la biografía un martiricidio. Sino, leamos en estos gestos, en estas acciones, en estas estrategias, una recurrencia y una excepcionalidad. Nos caemos muy fuertemente en la idea del paradigma de la excepcionalidad y hay que salir un poquito de eso, ¿sí? Y ver que esto y esto es algo sistemático, hay una recurrencia, hay una estrategia, como decía el compañero, que está ligada con el control de los recursos,
con la intervención y la necesaria convivencia de sectores internos, ¿sí? Con el desarrollo de lo que en algún momento en los 60 va a ser el problema del subdesarrollo en la Argentina, en América Latina. Y ahí acá hay una frase de Galeano que a mí me encanta respecto del subdesarrollo. El subdesarrollo no es una etapa, algo a solucionar de alguna manera. Es la consecuencia de un sistema que organiza la desigualdad del mundo. Esto es la organización de una desigualdad. Esto es la intervención que tiene por consecuencia el subdesarrollo. Entonces no es una etapa necesaria a superar. Es una política sistemática de una América subdesarrollada. ¿Se entiende? Hay un, no me gusta pensar paralelismo, pero hay un paralelismo con justo esto que decíamos del 76, punto, ¿no? A mí me llegó mucho. Entre la excepcionalidad y el plan sistemático. Exactamente. Acá no hay, somos muy, a ver, es una visión muy tradicional y muy en contra de lo que estuvimos trabajando tanto en Bolívar Echeverría como en Benjamin. Esto es la naturaleza del proceso, no un caso que rompe la norma. ¿Sí? Y eso es la historia a contrapelo. Es esto de pensar el imperialismo no como la etapa superior del capitalismo, sino como una forma estructurante de la historia de Latinoamérica, diría yo. ¿Sí? Argentina tiene un caso muy particular. No, no me permitan hablar de Argentina. Sabés que no está permitido en este seminario hablar de Argentina. No me quiero, no me. Ustedes me escuchan. Ahora queda todo grabado, así que me van a retar después. Ser mucho más independiente, autogestionarse y por intervención de principales nuestros, tenemos que tener los resultados. Vuelvo a decir lo mismo, el subdesarrollo latinoamericano no es una fase a superar, no es casual, ¿sí? Acá tenemos claramente la intervención en el desarrollo guatemalteco económico, la imposibilidad de generar un mercado interno, una autonomía en la producción, una mano de obra que nos, en el sentido capitalista previo. Entonces, no estamos, estas intervenciones no dan más capitalismo del bueno si existe tal cosa como tal. ¿Sí? Para mí como que eso es una contradicción con patas. Claramente el tipo de capitalismo que se desarrolla en América Latina necesariamente tiene que tener en cuenta el vector del imperialismo. Por eso, de alguna manera, el chiste de Alejandro, ustedes piensan, se desayunaron con el imperialismo como si fuera Colón con América. ¿Sí? ¿Se entiende ahora el alcance de ese chiste de inicio? Para mí, por lo menos me parece que en ese sentido vamos. Y hay otra cosita, otra frasecita de Galeano, en este ejercicio de la literatura también nos permite pensar la historia, en que dice, la cultura dominante, pensando en esta idea de lo excepcional, pensando en esta idea de la propaganda política de la batalla, o la batalla cultural, dice, la cultura dominante también domina la forma en que se piensa el mundo y se piensa a las personas, a los líderes.